Amén. Muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Les invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, que esta semana, ¿cierto?, seguimos revisando. La semana que sigue, un hermano presbítero estará compartiendo la palabra del Señor, así que aquí vamos a tener nuestra serie, la continuaremos el domingo subsiguiente. Pero les invito a que usted vaya guardando en su corazón todo lo que el Señor nos ha ido mostrando hasta aquí. Que los vaya atesorando, hermanos, porque, lo vuelvo a decir, el libro de Apocalipsis no es un libro futurista, no es un libro preterista, es un libro eterno. Es parte de la palabra eterna del Señor y tiene que ver con nosotros también hoy. Amén. Así que le invito a ir al libro de Apocalipsis, continuamos el capítulo 1, hoy día ya lo estamos terminando, y vamos a leer del versículo 9 hasta el 20 y luego meditaremos en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al 20. Nos ponemos de pie y juntos leemos las Escrituras. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a meditar un instante en la palabra del Señor. Los psiquiatras han registrado un tipo de afección psicosomática. Cuando hablamos de psicosomática no es que es un cuadro clínico en sí, sino que la mente hace sentir ciertas cosas en el cuerpo. Hay mucha gente que se enferma así. Piensan que están enfermos, pero en realidad no están enfermos. Pero hay situaciones que son tan reales que la gente simplemente piensa de que efectivamente hay algo que está pasando en su cuerpo. Y los psiquiatras han descrito un síndrome que justamente es psicosomático y que se manifiesta cuando una persona es expuesta a una manifestación sublime de belleza, una obra de arte, hermanos, perfecta. Cuando alguien ve algo que es tan maravilloso, tan bien hecho, algo tan armónico, tan gloriosamente estético, hay muchas personas que dicen que experimentan una serie de sensaciones. Por ejemplo, un elevado ritmo cardíaco, sensación de vértigo, confusión, temblores, palpitaciones, pérdida del aliento y casi pérdida del sentido. Los psiquiatras han calificado este síndrome, esta manifestación de la mente que afecta inclusive el cuerpo, como el síndrome de Stendhal. Hay gente que entra a una galería de arte y casi tienen que sacarla con oxígeno de allí, por causa de lo que tratan de apreciar, pero es algo tan grande que lo supera. Algo así, hermanos, es lo que le pasó a Juan cuando él es expuesto a la visión de la gloria celestial y exaltada de Cristo. Hermanos, al continuar nuestra lectura vemos cómo el velo se está descorriendo y se está manifestando, hermanos, para Juan nuevamente la persona del Señor Jesús.
ya ahora, hermanos, en una condición de exaltación sublime, de una exaltación que va más allá de lo que él pudo haber imaginado. Juan, hermanos, con sus ojos había visto al Señor. Lo había visto, hermanos, como ese hijo de carpintero, como el Nazareno. También le vio como un maestro que enseñaba y hablaba con autoridad. Él experimentó por un pequeño instante la manifestación de la gloria interna de Cristo allá en el monte de la Transfiguración. Pero a continuación de eso también le vio, hermanos, siendo apresado, siendo humillado, siendo golpeado, siendo torturado. Le vio morir crucificado. Pero también, hermanos, le vio resucitado y en un cuerpo que no era muy diferente a ese cuerpo que él vio durante los 3 años que vivió junto a él. Pero en esta ocasión, hermanos, a él les es permitido tener una visión de la gloria celestial del Señor que escapa a cualquier imagen que él pudo haber tenido de la persona de su maestro en los tiempos que él caminó junto a él. Es una visión gloriosa, magnífica. Y que a través de esta visión, hermanos, desde este instante en particular, ya comienza, hermanos, definitivamente lo que el Señor quiere decirle a su iglesia, lo que Él le va a revelar a su pueblo. Ya hemos explicado, hermanos, en los 2 sermones introductorios que hemos tenido, el contexto, hermanos, en el cual la iglesia se encuentra en este momento, en que la revelación está siendo dada a conocer a Juan, y es un contexto absolutamente dramático. La iglesia está sufriendo, la iglesia está experimentando una persecución sanguinaria, y ese es el contexto, hermanos, el momento en el cual, y la razón por la cual el Señor entrega la revelación a Juan, para una iglesia que está sufriendo. Hermanos, el libro de Apocalipsis no se escribió para aterrorizar a las personas, no se escribió para que la gente adivine el futuro, sino que se escribió para que la gente, para que el pueblo de Dios, para que la iglesia sea fortalecida y sea consolada. Ya vimos, hermanos, vimos la semana pasada que cuando el Señor quiere obrar en favor de su iglesia, no lo hace cambiando las circunstancias de la iglesia, sino que lo hace dándose a sí mismo. Hay algo mejor, hermanos, de que la enfermedad pase, y es tener a Cristo en la enfermedad. Hay algo mejor, hermanos, de que ver de que la persecución termine. Es, hermanos, ser perseguido, pero con Cristo caminando a nuestro lado. Cristo es mejor. Cristo es superior. La persona del Señor, hermano, es más gloriosa que cualquier circunstancia perfecta de la vida. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, el Señor aquí está hablando para consolar y alentar a su iglesia en tiempos de tribulación, hermanos. ¿Y qué es lo que necesita una persona, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para sobrellevar un tiempo de tribulación? Salir adelante de una dificultad. ¿Se acuerda usted del libro de Ruth? ¿Cuál era el problema con Noemí? Ella no tenía una visión completa de Dios. Ella tenía muy claro que Dios era soberano y que todos sus dolores habían venido de Él, pero, hermanos, no lograba ver la bondad de Dios. Y hasta que pudo experimentar y tener la visión completa de Dios, hermanos, ella encontró paz y entendió las razones y entendió, hermanos, los propósitos de Dios en las circunstancias que había vivido. ¿Qué es lo que necesita la iglesia entonces? Tener una visión completa de quién es Cristo. Tener, hermanos, pleno conocimiento de quién es Cristo es lo que la iglesia necesita para sobrellevar todo lo que nos toca sobrellevar. Hermanos, tener una visión completa de la majestad y la compasión del Señor es lo que nosotros necesitamos, es lo que la iglesia del siglo I necesitaba. Hermanos, una visión completa de la majestad y la compasión del Señor. ¿Por qué? Porque las circunstancias son momentáneas. Toda aflicción de este mundo es temporal. Todo sufrimiento es temporal. Hasta la muerte es temporal. Pero la majestad y la compasión de Cristo son eternas. Esta es una carta, hermanos, lo dijimos la semana pasada, esto es una carta. Y es una carta, hermanos, de amor a una iglesia que ha sido pisoteada, que ha sido lastimada, que ha sido humillada y que ha sido perseguida en este mundo. Y que muchas veces se siente sola, que se siente cansada, que se siente confundida, que piensa de que el mal está triunfando y el mal vencerá finalmente, hermanos, pero desde la perspectiva del trono que está en los cielos, el Rey de la iglesia nunca ha abandonado ni ha soltado a su pueblo. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar a través de este texto, hermanos, que es quizás el más amplio de todos los que hemos leído hasta aquí.
Pero lo vamos a ver, hermanos, sobre 3 ideas. El primero, vamos a ver el contexto en el cual se encuentra Juan y recibe la revelación. Luego vamos a tener, hermanos, una observación acerca de la majestad del Hijo del Hombre. Y por último, hermanos, veremos la manifestación de la compasión del Hijo del Hombre. Y con esto espero, hermanos, espero para mí y espero para usted, de que podamos tener eso que necesitamos con urgencia, una imagen completa de Cristo, para que esa circunstancia, que ese contexto del principio, hermanos, lo podamos ver desde la perspectiva del reino de los cielos. Nuestro problema es, hermanos, que todas las cosas de este mundo nosotros las interpretamos desde este ángulo de la eternidad. Y eso nos hace, hermanos, no apreciar la belleza que existe detrás de los propósitos de Dios. Sin duda es porque nuestro entendimiento es limitado, nuestras capacidades son cortas, nuestro propósito, nuestro ánimo, hermanos, es ligero. Y eso, hermanos, nos lleva a que muchas veces no entendamos el por qué sufrimos. O no veamos belleza en el sufrimiento, no veamos, hermanos, no tengamos contentamiento en la pérdida, no tengamos la capacidad de levantarnos después de haber experimentado un periodo de quebrantamiento. Eso quizás es lo que nos lleva muchas veces a pecar y subestimar la sabiduría del Señor. Por eso quisiera, hermanos, de que usted al terminar este sermón, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, pueda tener un poco más de paz y pueda ver quién es realmente su Salvador. Pueda apreciarlo en toda su majestad. Y como Él, en toda su majestad, es capaz de amar y sostener a sus pequeños hijos que dependen tanto de Él. Hermanos, vamos a ver el contexto de Juan, veremos la visión de la majestad y por último la imagen de la compasión del Hijo del Hombre, hermanos, porque sin duda yo creo que esto es claro. Es difícil encontrar en este mundo a alguien que sea tan prominente y que a la vez, hermanos, experimente real compasión por alguien que es más pequeño que él. Siempre los que están arriba, hermanos, aseguran su posición y poco les importa los que están más abajo. En cambio, Cristo, nuestro Rey, hermano, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta verdadero, ese que está sumamente exaltado, desde lo más alto, hermano, de su trono, le dice a aquel que sufre en la tierra, no temas, yo te llevo en mi mano, yo camino contigo. Bendito sea el Señor. Le dije, lo primero vamos a ver el contexto en el cual Juan recibe la visión. Lo primero que leemos, hermanos, en el versículo 9, es que Juan se identifica, él dice, yo, Juan. Esto, hermanos, es una categórica afirmación de autenticidad. El autor de este libro es Juan, Juan el apóstol. Él es el definitivo autor del libro. Y sin duda, hermanos, él es una autoridad de la iglesia. Es un discípulo, hermanos, uno de los que fue escogido directamente por el Señor. Un testigo, hermanos, en primera fila de toda la historia del Mesías. Él vio su vida, es testigo de su muerte, es testigo de su resurrección. Por lo tanto, es un apóstol verdadero. Amén. Porque todo verdadero apóstol tiene que ser testigo ocular de la vida del Señor, de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor. Así que eso, hermanos, descarta a todos los apóstoles modernos que hoy pululan tratando de enriquecerse a costa de los incautos, en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Un verdadero apóstol es como Juan. Y uno pudiese decir, una autoridad como Juan pudiese ser un hombre que realmente se sienta muy privilegiado en su carne. A esas alturas del siglo, el último de los apóstoles vivos. Pero en cambio, hermanos, él si habla de su gran privilegio, de sentir su mayor honra, ¿cuál es? ¿De ser un hombre privilegiado por la historia de su vida? No, él nos sigue diciendo, yo Juan. Y toda la gente dirá, oh, wow, es Juan. Pero el que dice a continuación, vuestro hermano. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hermanos, él dice de sí mismo a los hermanos a los cuales escribe, yo no soy superior a ustedes, yo soy vuestro hermano. La palabra hermanos en el original, ¿cierto?, se traduce como adelfos. Usted se acuerda de esto cuando vimos el libro de Hechos. ¿Y adelfos qué significa? Alguien que ha nacido de la misma cuna, alguien que tiene un mismo origen. Y Juan, hermanos, se considera igual a cualquier creyente.
Él comparte la misma fe, el mismo amor, el mismo origen y el mismo destino de todos aquellos que quizás están en las mazmorras en ese momento, de aquellos que están huyendo, de los que están muriendo por la causa del Señor, de cualquier creyente, no importa si es grande o pequeño. Juan dice, yo soy vuestro hermano, yo no soy más que ustedes, yo soy igual que ustedes. Y luego dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En la frase, hermano, Juan resume la historia de la iglesia. En esta sola frase, Juan describe, hermano, más de 2000 años de historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando Juan menciona el reino, ¿cómo lo menciona? Lo menciona rodeado de la tribulación y la paciencia. ¿Se da cuenta? Y esto es intencional, hermano. Juan lo escribe así con una intención. Cuando hablamos del reino, hermanos, estamos hablando de la manifestación de la autoridad de Cristo que Él tiene sobre su iglesia. Allí donde todos los creyentes y los escogidos son llamados a vivir. Y por lo tanto estamos llamados a vivir de una manera, hermanos, que glorifique al Rey. Amén. Eso es lo que dice, como bien nos recordaba nuestro hermano David y nos ayudó a recordar toda esta semana en el plan de lectura del grupo de varones. El reino de los cielos tiene reglas para sus ciudadanos. No deben vivir como vive el mundo. ¿Y eso qué implica? Porque quizás nosotros siempre leemos este texto, buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas no serán añadidas. Nosotros leemos ese texto y entendemos, bueno, si yo obedezco al Señor primero y hago de glorificar a Dios mi prioridad, las añadiduras vienen seguras. Pero se nos olvida, hermanos, de que por ser parte de este reino, tendremos que experimentar, como dice Juan, tribulaciones. Tribulaciones. Entonces, hermanos, siempre Juan vemos que menciona el reino y lo rodea de las palabras tribulación y paciencia. Un ciudadano del reino de los cielos siempre estará rodeado de tribulación y se le va a demandar, por lo tanto, perseverancia o paciencia. ¿Me entiende? ¿Usted vive en el reino? Las tribulaciones son seguras y se va a esperar que cuando esté experimentando tribulación, usted persevere. Así se vive en la iglesia, así se vive en el reino de los cielos. Y con esto, hermanos, se cae por tierra todas aquellas verdades, o mentiras, mejor dicho, del Evangelio de la prosperidad, por ejemplo. ¿Cuán equivocados estamos, hermanos, de que llegar a la iglesia va a garantizarnos vivir mejor? Hay muchos que piensan que llegar a la iglesia les va a significar de que su vida se vaya dando perfectamente, de que las circunstancias van a ser prósperas. Hermanos, muchos vienen a la iglesia para que sus vidas simplemente mejore y sean personas más sanas, con mejor economía, con mejores vínculos familiares, que sean honrados y respetados por todos en su entorno. Pero, hermanos, la verdad es que la historia de la iglesia siempre estará unida a la tribulación. Cuando uno quiere ser parte de la iglesia para que la vida sea próspera y exitosa, está equivocado. Y si tú escuchas ese tipo de invitaciones, ese tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que es seguro al seguir a Cristo es la tribulación. Hermanos, eso sí que está garantizado. ¿Y está garantizado por qué? Porque es el costo de estar unido a Cristo. Aunque, hermanos, uno lo ve como un costo, pero el texto siempre dice, el texto bíblico, de que el sufrir tribulaciones por estar unido a Cristo es razón de gozo. Es razón de gozo. Dice 1 de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese usted, gócense en la gloria eterna. Esa que va en los cielos reservada, está en los cielos reservada para todos los que creen, pero también tienen que estar dispuestos a gozarse en los padecimientos de Cristo. El Señor, hermanos, lo advirtió, en el mundo tendremos aflicción. Y Pablo dice, ¿cuál es la actitud frente a las tribulaciones? Cuando nos dice constantemente, nos gloriamos en las tribulaciones. La gloria, hermanos, y esto que siempre lo tengamos presente, la gloria siempre va a venir después de la tribulación. El que quiera cargar una corona en su cabeza, primero tiene que cargar una cruz en este mundo. Siempre la cruz precede a la corona. Siempre la tribulación precede a la gloria. Esa es la lógica del reino. ¿Y cuál es la actitud que hay que tener mientras se vive así? Gozarnos. De gozo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Los lectores de este libro, hermanos, los primeros lectores de este libro estaban siendo perseguidos y muchos de ellos necesitaban recuperar la perspectiva del sufrimiento para soportar en la paciencia de Jesucristo.
Porque, hermano, lo dijimos en un principio, ¿cuánta gente llegó a dudar en ese momento? Así como usted y yo dudamos en el sufrimiento. Lo que el Señor dijo parece que no era verdad. Y si es cierto, y si al final es cierto lo que los romanos dicen de que el César es Dios y este carpintero simplemente es un impostor. Si al final Cristo no era lo que Él dijo que era. Hermano, ¿quién no iba a pensar así cuando ven que su hijo se lo está comiendo un león? ¿Quién no iba a llegar, hermano, a tener dudas cuando ve que su esposa está siendo, hermanos, quemada viva? Si nosotros, hermanos, muchas veces en la enfermedad llegamos a cuestionar los planes del Señor. La duda, hermano, es natural en el hombre y Dios lo sabe. Y por eso, hermanos, ¿qué hace Él con eso? ¿Qué hace con Él con eso? Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su misericordia. Que en vez, hermanos, de desecharnos, Él, ¿qué hace? Lo dijimos al principio, se revela a nosotros, se muestra lo que Él es. Para que cuando nos toque sufrir, lo hagamos con una perspectiva real y bíblica acerca del sufrimiento. Bendito sea el Señor. Hermanos, y por eso era necesario soportar las tribulaciones en el reino con la palabra paciencia, con paciencia. Sabemos que la paciencia es el fruto del Espíritu. ¿Y qué significa paciencia, hermanos? Es también lo que se traduce como perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Perseverancia, hermanos, significa permanecer resistiendo aún bajo una gran presión sobre sí. Y la imagen, hermanos, que lo grafica es la de aquel hombre que está soportando un fuerte viento, aún sosteniéndose en pie. Aunque la tormenta es arrecia a su entorno, él permanece soportando esos vientos fuertes. Permanecer, no moverse de ahí, quedarse ahí. Por eso, hermanos, todo aquel que es salvo es alguien que persevera. Un hombre que es salvado sabe, hermanos, de que las circunstancias difíciles pueden presentarse, pero cuando ellas vengan, yo no me voy a mover. Yo voy a seguir aquí, seguiré fiel a Cristo, seguiré leal a Cristo, aunque todo el mundo se ponga en mi contra, yo aquí me quedo, de aquí no me muevo, de aquí no me devuelvo. Por eso que el mismo Juan en sus cartas dice, aquellos que salieron de nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Un rasgo, hermanos, que identifica a un verdadero cristiano siempre será la perseverancia. Amén. Oh, se puso difícil el camino, se puso cuesta arriba, ¿qué hago? No tienes alternativa, no tienes opción, no hay atajos, debes permanecer. Amén. Juan se identifica con los hermanos y luego, hermanos, también identifica el lugar donde él recibe la visión. Dice aquí que estaba en una isla llamada Patmos. La isla de Patmos, hermano, era una isla cárcel que tenían los romanos y tenía la característica de ser una isla desértica y pedregosa, aunque era rica en mármol, hermanos, pero a simple vista eso era un lugar para mandar allí a todos aquellos hombres que eran considerados peligrosos para el imperio por causa de sus ideas. Era como una especie de isla para presos políticos. Una isla pequeña de unos 34 kilómetros cuadrados, a unos 60 kilómetros de distancia de Turquía. Y allí los hombres que eran desterrados en ese lugar eran hombres que eran considerados peligrosos por sus ideas, eran vistos como agitadores, y eso nos da a entender, hermanos, lo que el imperio veía en el Evangelio. El Evangelio no era inocuo, el Evangelio nunca ha sido inocuo. El Evangelio, hermanos, nunca es un mensaje de, así como lo que usted ve de los políticamente correctos que quiere quedar bien con todos. El Evangelio llama al hombre al arrepentimiento. Y le dice al hombre, tus dioses son inútiles, el único Dios verdadero es Jesucristo. No existe forma de que llegues al cielo si no es arrepintiéndote de tus pecados y siguiendo a Jesucristo. ¿Y qué pasa con mi Dios, el de mis padres? ¿Qué pasa con el César? Todos ellos son falsos dioses. Ten cuidado con lo que estás diciendo, te puede costar caro y que cueste lo que cueste. Pero este es el único mensaje verdadero. Y Juan fue puesto allí, hermanos, como dice él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue visto, hermanos, como un peligro, él fue visto como un agitador. Y la causa de que él estuviera allí, hermanos, fue por ser fiel a la palabra del Señor, por mantenerse diciendo la verdad en medio de un mundo que era completamente contrario a esa verdad. Tenemos el contexto, quizás físico, temporal, de donde Juan se encuentra. Amén. Pero hermano, yo quiero que usted siga revisando el texto conmigo y se dé cuenta de que, independiente de dónde te encuentres, tu corazón no tiene por qué estar allí también. Porque Juan dice acá,
Verso 10, al principio del verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo primero que tenemos que descartar aquí, hermanos, es que en este momento Juan no está en éxtasis. Él no está teniendo la visión. Él está viviendo su día del Señor normal. Así como usted y yo aquí, con sus sentidos, con su conciencia, completamente, hermanos, con su mente completamente lúcida, viviendo lo que él hacía cada día del Señor. Hermanos, y sabemos, hermanos, de que era el día del Señor, el primer día de la semana, que fue declarado así por los discípulos para poder apartarlo, para recordar la resurrección de Cristo, como le dice el libro de Hechos capítulo 20, y que permanece siempre, hermanos. Cada vez que usted se reúne en el día del Señor, está anunciándose a sí mismo y anunciando a la iglesia la victoria definitiva de Cristo, reflejada, hermanos, en la resurrección. Y por lo tanto, hermanos, Juan allí, el apóstol, ese anciano, un hombre que ha sufrido mucho en su vida, que le ha costado muy caro seguir a Cristo, ¿sabe lo que estaba haciendo allí en su sufrimiento, en su destierro? Buscando al Señor, estando en el Espíritu. Estando en el Espíritu. A pesar de la persecución y del exilio, él no dejaba de consagrar el día del Señor. Él no dejaba de buscar a Dios, hermanos, aunque quizás él estaba lejos de la iglesia, estaba lejos de sus hermanos. A lo mejor él añoraba cantar, orar y oír la palabra del Señor junto a cada uno de sus hermanos como lo hacía antes de la persecución. Pero él, hermanos, estaba en un lugar desértico, allí, hermanos, donde no podía reunirse con sus hermanos, pero aún así él buscaba al Señor. Aún allí, en una isla desértica, aún así, hermanos, en esas circunstancias, aún en el destierro, este hombre no dejaba de buscar al Señor. Por eso la expresión en espíritu, hermano, no significa un éxtasis, sino que significa un estado de comunión. Como cuando dice el Señor, los que me adoran lo adorarán en espíritu y en verdad. O sea, en comunión con Dios, sometido a la revelación de Dios, no en un estado de pérdida de conciencia, no, sino que consciente de que Él está allí porque Él ama a Dios y quiere estar en su ambiente con Dios. Y Él lo hace, hermano, no porque esté en una isla disfrutando su retiro, porque ya se jubiló y tiene, hermanos, una vida perfecta, ahora está disfrutando en una isla paradisíaca. No, está en una isla cárcel. Una isla desértica donde no hay árboles para esconderse, sino que a mucho, el que tiene suerte, encontrará una cueva y allí, hermanos, pasará sus días hasta que la muerte venga por él. Pero Juan aún así busca al Señor. Busca al Señor. Qué gran enseñanza, hermanos, hay aquí. Qué gran enseñanza, hermanos, porque nosotros podemos ser así de fieles a Dios también. Aunque estemos en el destierro, aunque estemos en el sufrimiento, hermano, aunque estemos en Patmos, es posible estar en el Espíritu. Aunque estemos viviendo dificultades, es posible seguir adorando a Dios. ¿Sabe usted? Lo único que nos puede limitar de esto es la autocompasión. Pensar que somos los únicos que sufrimos y que nadie más ha sufrido como nosotros. Pensar que no tenemos a Dios, pensar que estamos solos sufriendo, es lo que nos puede llevar a ponerle un pause, a detener nuestra relación con Dios. Es que yo no conozco a Cristo completamente, por eso es que limito mi relación, hasta que las circunstancias sean mejores. Alguien que sabe quién es su Señor, le seguirá buscando, aunque esté en el desierto, aunque esté en una isla de pedregosa, aunque esté en Patmos, aunque esté desterrado, aunque esté sufriendo, aunque esté, hermanos, enfermo, aunque la muerte ya se está asomando, no hay por qué, hermano, no hay razón justificable para dejar de adorar al Dios poderoso. Si entendemos lo que Dios ha dicho y creemos en su palabra, hermanos, entendemos que nada puede separarnos de su amor. Y Juan había entendido eso. Y por eso él estaba en el día del Señor, en su cárcel, adorando a su Señor. El Señor nos ayude. Alguien dirá, es fácil para usted decirlo si no está sufriendo, hermanos. No crea. No crea. No se trata de mi experiencia ni de la tuya, no es lo que prevalece. No que hagamos una competencia aquí de quién han sufrido más en la vida. No, se trata, hermano, de que hay una verdad que supera tus experiencias y las mías y que las gobierna. Y es quién es realmente Dios. El que ha sabido quién es Él, permanece firme. Amén.
Ese es el contexto. ¿Cuál es tu contexto? ¿En qué isla desértica te encuentras tú? ¿En qué destierro te encuentras tú, querida iglesia? Ese era el contexto de Juan. Ahora, hermanos, el versículo 10 va hablándonos del contexto, pero algo pasa aquí. Llegamos hasta la mitad del verso 10 y leemos lo siguiente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vea usted la gracia del Señor. Cuán grande es la gracia de Dios. Juan no podía ir al templo, estaba desterrado. ¿Pero qué hace el Señor? El Señor lleva al templo a donde Él. ¿Por qué? Porque ¿quién es el verdadero templo? ¿Quién es el verdadero templo? ¿Quién es más grande que el templo? Y Él es el templo verdadero. Y Él se manifiesta a Juan allí, en medio de ese lugar. Hermanos, si usted lee los primeros versículos que hemos leído, el 9 y la mitad del 10, todo indica de que Juan no espera nada sobrenatural allí. Él viene a un culto normal. Él va a terminar su oración, va a cantar su himno, se va a acordar de las enseñanzas de Cristo, va a hacer la oración de despedida y se va a ir nuevamente de vuelta a su cueva, así es que no salió de allí. Pero lo que pasa aquí es abrupto, es sorpresivo, es inesperado. Juan no esperaba una voz, Juan no esperaba una visión. Y eso es lo que ocurre aquí, hermanos. Esto es completamente inesperado y sorpresivo. Una gran voz, dice, como de trompeta, irrumpe donde Él está. Y esta expresión, hermanos, ¿sabe usted dónde más aparece? Aparece cuando el Señor se manifiesta en el Sinaí, allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 16, cuando dice que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es una voz, un sonido que indica de que alguien muy poderoso va a hablar. Si usted después sigue revisando, hermanos, cada vez que se escuche esta expresión del sonido de trompeta, en el libro de Apocalipsis va a indicar de que algo muy importante se va a comunicar, un mensaje extremadamente relevante va a ser dado a conocer. Y si usted ve cómo se van dando los eventos, al principio da la impresión de que Juan distingue de que se le está dando una importante misión. Él entiende lo que se le está diciendo a través de esa voz, él debe escribir un libro. Porque hay algo que tiene que saber la iglesia. Hay algo que el Señor tiene que decirle a la iglesia, hermanos, y lo hace con mensajes que Él enviará a 7 iglesias que son identificadas de una manera, hermanos, muy concreta. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, son iglesias reales, iglesias locales que existieron efectivamente y que están ubicadas en una zona geográfica del Imperio Romano conocida como el Asia Menor, la actual Turquía. Y note usted esto, hermanos. El Señor, si usted revisara en un mapa cómo se van enumerando las iglesias, es como que el Señor hiciera una circunferencia que recorre toda esa provincia del Asia, empezando por Éfeso y terminando, como lo vimos al final, hermanos, en la Odisea, es una vuelta completa de iglesias reales. Y si a eso añadimos, hermanos, el número 7, que ya lo vimos la semana pasada, que el número 7 es un símbolo, no un número literal, es un símbolo que implica plenitud, lo que está diciendo aquí el Señor de que Él tiene un mensaje que abarca a toda su iglesia a través de todos los tiempos, a través de lo que Él le va a comunicar a estas 7 iglesias específicas. Y Él, hermanos, dice de que Él es el primero y el último, porque no olvida a ninguno de sus hijos y escribe para que cada uno de ellos reciba esas palabras que Él le va a dar. Palabras que son de reprensión, palabras que son de aliento, palabras que son de amor, palabras que son de consuelo. Amén. Hay algo que se va a comunicar. Ahora vamos a entrar ya en lo que es la visión en sí. Y llegamos al verso 12. Y aquí Juan nos sigue diciendo de que él fue sin duda sacudido por esa voz inesperada. En una isla desértica, escuchar una voz así es para que todo el mundo se asuste. ¿Y qué pasa con Juan? Dice Juan de que en ese momento él fue sacudido por la voz, fue sorprendido por ese mandato que recibe. Y el apóstol, hermanos, que yo pienso que para él, como hombre, ya no había nada más que hacer, no había nada más que dar, que su vida estaba terminada. Hoy el Señor se le aparece aquí para decirle, no, tu misión todavía continúa. ¿Y qué hace él? Dice el texto en el verso 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo.
O sea, la voz se hace oír, Juan se sorprende y de una forma instintiva se da vuelta para buscar quién es el que habla con él. Al principio no está tan preocupado de qué es lo que se le va a dar a conocer, al principio no le está motivando o desesperando entender lo que se le dice, como hermano tratar de reconocer a aquel que le habla. Él quiere individualizar esa voz, ¿de dónde viene? ¿Y por qué cree usted que reaccionó así Juan? Yo creo, hermano, que usted sea donde sea que esté y escucha una grabación con mi voz, va a saber quién es el que está hablando. Así como usted reconoce la voz de su padre, todavía está en su memoria guardada la voz de su ser querido que ya partió y está allí. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy práctica. Una voz, un timbre de voz, es tan único como las facciones de un rostro. Podrán haber imitadores, pero todas las voces son únicas, no se repiten. ¿Se ha fijado en eso? Así como los rostros, pues un hijo tendrá algún cierto parecido con alguno de sus padres, pero es un rostro único. Las voces son únicas. Son únicas. Y algo me demuestra esto a mí, de que este anciano, todavía después de 60 años, hay una voz que guarda en su corazón. Un timbre de voz, hermanos, que atesora en su mente, que guarda en su memoria y que en ese momento, hermanos, algo pasó en él que le hizo recordar esa voz tan preciosa que él amó tanto. Él, hermano, la pudo reconocer en parte, porque es la voz de ese mismo que le hablaba a él, cuando él se recostaba en su pecho, cuando él, hermanos, comía a su lado. Es la misma voz que escuchó, hermanos, por 3 años en su vida. Una voz única, una voz irrepetible. Y esa voz, hermanos, estaba allí en su corazón, allí en su memoria. Él, hermanos, escuchó esa voz y cuando se da vuelta para ver, se da cuenta de que el escenario pedregoso de la isla había cambiado. Aquí ya empieza la visión. Ya aquí comienza la visión. Porque cuando en vez de ver las piedras resecas de la isla de Patmos, lo que él observa, hermanos, son 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro. Ahora, la imagen del candelero, y esto es importante, aquí ya empezamos a hablar en un lenguaje simbólico, y los símbolos se han de interpretar como símbolos, ¿y cuál será la fuente de la interpretación? Las Escrituras. ¿Amén? ¿De dónde yo saco una idea para decir lo que significa un símbolo? De lo que la Biblia nos muestra, ¿cierto?, a través de ese mismo símbolo en el resto de su revelación. La imagen del candelero siempre está asociada al lugar de la habitación de la presencia del Señor. Y aquí, hermanos, tenemos 7 candeleros. 7 candeleros, hermanos. Y si usted busca en la Biblia candeleros, los va a encontrar en el tabernáculo, los va a encontrar en el templo, los va a encontrar en la visión de Zacarías. Y cada una de esas veces que aparece, se menciona un candelero, tiene relación con que Dios habita allí. Y aquí, hermanos, se nos añade otra vez el número 7, el símbolo de la plenitud, el número que se asocia también, hermanos, como ya lo vimos, con las 7 iglesias a las que el Señor les quiere hablar. Y ahora dice, hermanos, que entre estos 7 candeleros está el que está hablando con él. ¿Y cómo es este hombre que habla con Juan? Y en el verso 13 leemos de que allí en medio de los 7 candeleros hay uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan usa esta frase, el Hijo del Hombre, no está hablando de que alguien que tiene apariencia de hombre, no. Está usando una imagen mesiánica que aparece en la profecía de Daniel en el capítulo 7 para reflejar al Mesías exaltado que está en los cielos. Y un nombre, hermano, un título que Jesucristo constantemente usó para referirse a su propia persona. O sea, ¿qué nos está diciendo Juan aquí? Que él lo que está viendo allí no es a alguien que parece hombre, está viendo al Mesías en su máxima exaltación. Está viendo a Dios mismo manifestado para él. No existe un ser más glorioso que aquel que camina entre los candeleros. Bendito sea nuestro Señor. Y este Mesías, hermanos, este varón que está en la profecía de Daniel y que se manifiesta aquí, está vestido de una forma especial. ¿Cómo está vestido él? Dice que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está vestido, hermanos, con una túnica larga. ¿Dónde más aparece una túnica larga en la Biblia? Las faldas llenaban el templo, Isaías capítulo 6. Es la misma manifestación del Dios exaltado, del Señor Todopoderoso que tuvo Isaías. Está aquí nuevamente presente. Pero se añade un detalle, hermanos. Lleva un cinto de oro
en su pecho. Esto es una indumentaria propia del sumo sacerdote. Aquí está Cristo, hermanos, caminando entre los 7 candeleros de oro, con sus vestiduras reales, lleno de poder y de autoridad, y con la indumentaria del sumo sacerdote. ¿Qué nos dice esto, iglesia? ¿Dónde está el Señor hoy? ¿Qué está haciendo Cristo ahora? En toda su exaltación. Alguien que llegó tan arriba, ¿qué se va a acordar de nosotros? No, hermano, Él camina entre los 7 candeleros. Y está vestido con su ropa magnífica, pero está, hermano, siempre recordando su sacrificio en favor de su pueblo, intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti, intercediendo por tu dolor, intercediendo por tus dudas, intercediendo por tu sufrimiento, intercediendo para que su sacrificio y sus beneficios sean puestos a tu favor de una manera constante. Él está allí como nuestro sumo sacerdote, obrando en favor de su iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Y seguimos avanzando, hermanos, porque aquí hay mucho que tenemos que ver. No podemos pasar un detalle aquí. No podemos si queremos tener una visión completa de Cristo glorificado. Si tú quieres tener una visión completa de su majestad, no puedes pasarte un detalle de lo que aquí Juan ve. Todo esto es intencional. Porque otra vez se nos añade a eso, hermano. Sin duda esto es glorioso. Y pudiésemos hablar, hermano, y gozarnos acerca del ministerio sacerdotal de Cristo en favor de nosotros, pero tenemos que seguir. No podemos darnos el gusto de detenernos. Sigamos. Luego se nos dice también que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Y con eso, hermanos, volvemos a la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 9, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El que está allí, esa imagen representa la santidad y la eternidad del Señor. Simboliza también la sabiduría de este anciano de días que Daniel ve en su visión. Ese es Cristo. Ese es Cristo, hermanos. Ese Cristo que tú muchas veces pones en duda en sus obras y en sus determinaciones. Ese Cristo que constantemente, hermano, yo proceso sus propósitos, hermano, según mi mente. ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor no pudo haberlo hecho de otra manera? ¿Sí o no? Hermanos, el que determina el destino de los hombres es este Dios eterno, puro, santo y sabio. Sabio, no se te olvide nunca, iglesia. Y vuelve a eso constantemente. Y vuelve a eso nuevamente. Y mañana vuelve a esto otra vez para que haya paz en tu corazón. Porque si tú y yo tenemos un Dios que se equivoca, si tú y yo, hermanos, tenemos un Dios que no sabe lo que está haciendo, no es Dios, no merece ser adorado. Pero el Dios que adoramos es un Dios que sabe lo que hace. Y esta visión nos lo recuerda. Iglesia, mañana vamos al circo romano. Mañana se abrirán las puertas. Despidámonos ahora. ¿Pero por qué Dios permite esto? El Señor sabe lo que hace. El Señor es sabio. Pero además dice que son descritos sus ojos. Sus ojos, dice la palabra del Señor, son como llama de fuego, al final del verso 14. Como llamas de fuego. El fuego, hermanos, en la Escritura siempre va a estar asociado al juicio. ¿Amén? ¿Amén? Así que usted nunca venga a un culto esperando fuego aquí. Porque el fuego, hermano, es el juicio de Dios contra los pecadores. ¿Amén? Me voy de esta iglesia porque no hay fuego. Gracias a Dios que no haya fuego aquí. Significa que hemos sido perdonados. Que Cristo cubrió nuestras deudas. ¿Me entienden? Los ojos de fuego. El fuego, hermanos, es juicio. Y la mirada de Cristo es una mirada de fuego. Es una mirada, hermanos, que escudriña los corazones. Él está mirando las profundidades del ser humano. Él conoce a las personas. No hay detalle que se le escape. Él es un juez que juzga con justo juicio. Y ninguno escapará de su mirada. Nadie puede escapar de su justicia. Nadie puede esconderse del escrutinio del Señor. El Señor, hermanos, nos mira. Y sus ojos de fuego nos escudriñan de principio hasta el final. No hay detalle de tu existencia, no hay periodo de tu historia que no sea escudriñado por el juicio de Dios. Así que, hermanos, Él nunca se equivoca en sus juicios. Amén. Usted juzga en base a la apariencia, yo juzgo en base a la apariencia. Yo juzgo en base a criterios, yo juzgo en base a costumbres, muchas veces. Pero en cambio, Cristo juzga perfectamente. Salmo 34, versos 15 al 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos.
los ojos de Jehová. Son los que traen bendición sobre los justos, pero también son los que traen mal sobre aquellos que están en contra de su voluntad. Un juez justo. No es imparcial. Un juez que no es corrompible. Un juez, hermanos, que no es sobornable. Juzga con justicia. Y sus ojos revelan aquello. Bendito sea Dios. Y sigue añadiendo el texto. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce, hermanos, estuvo presente en el altar del sacrificio, en el tabernáculo y en el templo. En el altar de bronce era, hermanos, el lugar donde se sacrificaba el animal que expiaba con su sangre las transgresiones del pueblo. Y los pies del maestro pasaron por el sacrificio. Los pies del maestro, hermanos, pasaron por la humillación. Los pies del maestro, hermanos, fueron perforados por causa de nuestra maldad en el sacrificio, en el altar de bronce. Pero también, hermanos, el bronce en el tiempo de Juan era conocido como la mezcla de metales más poderosas que se podía existir. Si alguien quería lograr un metal resistente, mezclaba metales y sacaba bronce. Y aquello que estaba, hermanos, así hecho de bronce, un escudo de bronce, hermano, era un escudo irrompible. Era algo que no se podía conmover, algo que no podía ser destruido. Y con esto también nos quiere decir el Señor, de que el Señor es un Señor cuyos pies son de bronce, dice acá, por lo tanto es un Dios inamovible, un Dios que permanece. Nuestro Señor no se mueve de allí, nuestro Señor no cambia, nuestro Señor permanece firme para siempre. Y al final de este mismo verso 15, hermanos, se nos dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Era su voz, hermanos, como la de una catarata. ¿Usted ha escuchado, ha ido alguna vez a una cascada? ¿Cómo suena una cascada? Suena potente, suena imponente. La voz de Dios es una voz de autoridad, es una voz que ruge. Es una voz, hermanos, que no puede ser desoída. Es una voz, hermanos, que no puede pasar desapercibida y que afecta a todos los hombres. No hay hombre que pueda, hermanos, tener una excusa contra lo que Dios ha dicho, porque su voz es una voz que ha rugido desde la eternidad hasta la eternidad, y todos los hombres serán juzgados en base a su voz. Y luego sigue diciéndonos el texto, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece con fuerza. Aquí hay 3 aspectos importantes acerca del Cristo magnificado. Lo primero, hermanos, que queremos leer allí, o que tenemos que leer, es de que habían 7 estrellas en la diestra del Señor. Pero más que, hermanos, quiénes son las estrellas, eso lo vamos a ver al final. Hay algo que destaca aquí, que es la diestra de Dios, la mano del Señor. Cada vez que el Antiguo Testamento nos habla de la diestra de Dios, se nos está hablando, hermanos, de aquello que es absolutamente poderoso para garantizar seguridad y salvación a los que en Él confían. El Salmo 60, verso 5 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Hermanos, esto indica una cosa segura, una cosa maravillosa. Sea lo que sean esas estrellas que están en esa diestra del Señor, están seguras allí. Nadie las puede tocar, nadie las puede dañar. El Señor garantiza seguridad a las estrellas que están en la diestra del Señor. No hay nada más seguro, no hay refugio más poderoso que la diestra de Dios. No hay nada más seguro. Y también se nos dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Esta espada de 2 filos, hermano, en el tiempo de los romanos era el arma más poderosa que se podía conocer. Algunos dicen, esta tiene que haber sido la gladius, que es la espada cortita que usaron los romanos para conquistar todo el imperio, que tenía 2 filos y que se podía manejar con una sola mano y que prácticamente es como el arma más influyente en el desarrollo de la historia, se dicen algunos historiadores. Nadie conquistó más terreno en el mundo que con una gladius. Otros dicen, no, son los fusiles modernos, pero muchos dicen, no, esta es la más poderosa, porque justamente era invencible el hombre que la tenía en su mano y que estaba adiestrado para usarla. Otros dicen que no, es otra espada, la ronfalla. La ronfalla era una espada que usaron los enemigos de los romanos y que era una espada larga, muy larga, que tenía que usarse con 2 manos, pero que incluso, hermanos, puso en riesgo una invasión romana los ejércitos que la usaron.
Pero el punto está que lo que el Señor nos está diciendo acá, que esta espada es tan poderosa, es tan indestructible, nadie puede escapar de ella, el que se enfrenta con ella es aniquilado. Y es más, dice que esta espada sale desde su boca. Y esta imagen, hermano, no es propia del Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento, allá en Isaías capítulo 11, verso 4, cuando habla de una imagen parecida que dice de que de la boca del Señor, de la boca de Dios, sale una vara para con ella juzgar las naciones. Y esta imagen sale ahora como una forma de espada. Y si usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, hermano, la espada de doble filo siempre está asociada ¿con qué? Con la palabra del Señor, que sale de la boca del Señor. Hermanos, esa palabra que creó todo lo que existe, que creó el universo, que le dio vida a todo, esa misma palabra, hermanos, es la que juzga y es la regla a través de la cual será juzgado todo hombre. Esa espada sale para matar al impío, es la espada de la palabra de Dios, es la voz del Señor que juzga a los hombres. Hermano, tú podrás tener la idea que quieras tener, tú podrás tener el concepto que quieras tener, pero hermano, hay una verdad absoluta mediante la cual tú vives o mueres. Piensa lo que quieras pensar, pero ahora trae tu pensamiento y compáralo con las Escrituras. Cuadra con ella, si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, ella es la que juzga. Ella es la que juzga. Decían los antiguos teólogos, de que toda ciencia verdadera ha de seguir a la palabra del Señor. Todo verdadero conocimiento se someterá a la palabra del Señor. Con esa voz, con esa boca, Él juzga a los hombres con su palabra. Y en la visión del aspecto del rey, hermano, no se deja pasar por alto al final el rostro del Señor. ¿Cómo dice que era el rostro del Señor? Era, hermanos, como el sol cuando refulge en su mayor fuerza. Brillante a un extremo insoportable. Brillante, hermano, al extremo de que cualquiera que lo mire resulta herido. Y esto es maravilloso, hermanos, porque este rostro inescrutable, ya Juan lo había visto una vez. Lo vio ya en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Su rostro, hermanos, inobservable para el ser pecador. Pero allí está brillando como el sol. Hermanos, Él es el sol de justicia. No hay dudas. Este que está aquí entre los candeleros y que se muestra de una manera tan gloriosa, es el mismo Señor Jesucristo que ascendió en gloria a los cielos. Es majestuoso. Su apariencia, hermanos, es inigualablemente bella, insoportablemente, hermanos, gloriosa. Su autoridad es terrible. ¿Quién permanecerá delante de su presencia? ¿Quién permanecerá, hermanos, en pie frente a Él? Todos los que se han levantado contra Cristo y su palabra, todos los que se han levantado para destruir a su novia, hermanos, ¿contra quién se están enfrentando? ¿A quién han puesto en su contra? A este Cristo. Cuídate, hermano, de tener una imagen menor de Cristo que la que se nos revela en su palabra. Cuídate de tener un Dios pequeño de bolsillo. Cuídate de tener un Señor que es accesorio en tu vida. Alguien que lo tomas y lo dejas cuando te conviene. Alguien a quien vas cuando lo necesitas, pero cuando tu necesidad está cubierta lo dejas a un lado. Cuídate de eso, porque este es Cristo. Así es el Señor. Majestuoso, terrible, espantoso para el hombre. ¿Me está entendiendo, iglesia? Es un Dios bueno, pero no inofensivo. No es inofensivo. Con Él no se juega. Con Él no se juega. Una revelación de la majestad de Cristo. Y vemos lo que pasa con el hombre, hermanos. Dice el texto aquí, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Se acuerdan de lo que dijimos al principio? Juan está siendo víctima del síndrome de Stendhal. No puede soportar la imagen de Cristo, de su abrumadora belleza, de su abrumadora majestad. ¿Y qué le pasa? Cae como muerto. Y no es el primero que le pasa en todo caso, hermanos. Le ocurrió también a Moisés, le pasó a Isaías, le pasó a Ezequiel, le pasó a Daniel, les pasó a los 12 en la barca, se llenaron de terror cuando vieron a Cristo parando la tempestad. ¿Quién es este? No lo hacían así como, wow, ¿quién es este? No, estaban aterrorizados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aterrorizados.
Y Juan, hermano, experimentó lo mismo que ellos. Todos sintieron gran temor. Un temor, hermanos, imposible de manejar, que los sobrecogió de una manera, hermanos, tremenda. Juan quedó extasiado y a la vez aterrorizado al ver la visión. Y ante ella no puede sostenerse en pie, sino que cayó como muerto, abrumado por la gloriosa visión de la majestad del Hijo del Hombre, que se manifestó allí frente a él. Hermanos, porque no existe un hombre pecador que pueda resistir la presencia del Señor. No existe nada, hermanos, de este mundo que pueda resistir la presencia del Señor, que es aterradora y es maravillosa a la vez. Hermanos, la santidad de Dios nos puede consumir en un segundo. Nos hace, hermanos, polvo en un chasquido de dedos. ¿Quiénes somos tú y yo para estar en su presencia? ¿Qué derecho tenemos, hermanos, para estar frente a Él? Si nuestras vidas están llenas de pecado, si nuestras vidas, hermanos, están llenas de maldad, si nuestras buenas intenciones, hermanos, duran lo mismo que dura un pensamiento. ¿Quiénes somos para estar allí? La santidad de Dios, hermanos, es abrumadoramente terrible. Ya lo escuchamos hace un par de domingos atrás por la exposición de nuestro hermano David, ¿se recuerda? ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede decir, a ver, espérame que tenga tiempo? ¿Quién? Juan cayó como muerto, aterrorizado. Esa santidad es para consumir al hombre pecador. Pero en vez de consumir a Juan, en vez de exterminar a Juan para siempre y que no quedara ni una sombra de él en este mundo, gózate en esto, iglesia. Vimos la revelación de la majestad del Hijo del Hombre. Ahora quiero que tú veas la manifestación de la compasión del Hijo del Hombre. Con toda su majestad y su gloria, dice que cuando Él cae como muerto, ¿qué hace Él con esa diestra poderosa que nadie puede resistir? La pone suavemente sobre sus espaldas. Qué maravilloso es el Señor. En vez de consumir a Juan, el que es santo, el que es justo, el que es eterno, el que es el primero, aquel que es el último, pone su mano derecha sobre su siervo. Esa misma mano, hermanos, que 60 años atrás muchas veces se posaron sobre sus espaldas y que él recordaba cada día de su vida. Esa misma derecha, hermanos, que recibió el clavo, ahora reposa suavemente sobre él de nuevo. Esa mano que sostiene las estrellas poderosas, sostiene a sus hijos. Sostiene a sus hijos. Escucha esto, iglesia, te sostiene a ti en medio de tus temores. Y allí le habla al anciano que ha caído derribado por la gloria del Rey y le dice, hermanos, algo maravilloso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando llegó a la barca después de calmar? ¿Qué sepa hacer el Señor cuando, hermanos, caminó sobre las aguas? No temas. ¿Qué le dijo, hermanos, el Señor a sus siervos a través de toda la historia de la revelación cuando su gloria se manifestaba? No temas. Se le dijeron a Daniel. Juan yo lo había escuchado antes. Y aquí el Señor otra vez viene y le dice, no temas. No temas. ¿Qué es esto, hermano? ¿De quién vienen estas palabras, no temas? No viene de otro hermano. No viene del pastor de la iglesia. No viene de un hombre sabio. Vienen del Cristo exaltado. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el primero y el último, el Dios eterno que se hizo hombre para vivir y morir por sus escogidos y que luego, hermanos, resucitó para vivir para siempre. Es aquel, hermanos, que muriendo venció la muerte. Hebreos 2:4 dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso Él tiene las llaves, la autoridad. Sobre el infierno tiene la autoridad, sobre la muerte, porque Él, hermano, fue al terreno de la muerte y allí la derrotó. Venció la tumba, entrando a la tumba. Aquí estoy, Juan. Estuve muerto, tú me viste vivir, me viste morir, pero aquí estoy. Y mira lo que tengo en mí, la autoridad suprema
sobre este enemigo implacable que hoy día asola la iglesia. Yo soy todo lo que dije que eras. Yo he vencido a tu más grande enemigo. Yo he vencido al más terrible de los enemigos. Soy victorioso sobre todo. Y aún así te digo, no temas. ¿Y por qué no vas a temer? Porque yo ya vencí aquello que es poderosamente implacable contigo. Hermano, sí, Él es Dios. Él es sacerdote, Él es profeta, Él es rey. Él arrebató a la muerte las llaves de la fortaleza del Hades, hermanos. El que no puede ser resistido, aquel que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra Él ni contra su iglesia. El que ha vencido al postrer enemigo, la muerte. Él es nuestro Salvador. Ahora Juan sabe que es su amado Jesús, que es su amado Maestro. Este que habla con Él es su Maestro, es su Rey y este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Por lo tanto, saca de tu cabeza cualquier imagen que tengas de un Dios débil. Saca de tu cabeza cualquier imagen que sea inferior a la que se nos muestra en la palabra acerca de Cristo. Porque, hermanos, ¿quién podrá permanecer en pie ante un Rey tan glorioso como el que aquí se revela? ¿Quién podrá permanecer? ¡Ay de ellos, los burladores! ¡Ay de aquellos, hermanos, que osan desafiarle! Hermanos, Él es glorioso, Él es soberano. Ante Él toda rodilla se dobla. ¡Glorioso es el Señor de la iglesia! Glorioso es el Señor de su iglesia. Glorioso es tu Señor, hermano. Es glorioso tu Señor. No lo mires como poca cosa. No piensas que se equivoque. No piensas que no tiene poder. No piensas que no tiene voluntad de hacer las cosas. Algunos dicen, el Señor no hace estas cosas porque una, no es Dios y no tiene poder. O lo otro es porque es malo, que siendo Dios y teniendo el poder no hace lo bueno. No es así, hermano. Dios gobierna todo. Y aún tiene el poder que de la desgracia Él consigue sus propósitos. A través de la pérdida Él gana. A través de la muerte Él triunfa. Hermanos, a través de la tumba Él derrota a la tumba. No subestimes a tu Señor. No lo mires como insuficiente. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que tienes. Ven a Él hoy. Y si has dudado de Él, Él es bueno para venir otra vez y decirte, siervo mío, siente mi mano sobre tus espaldas cansadas. Yo soy tu Señor que te ha amado. No temas, levántate. Bendito sea nuestro Señor. Este es el Señor de la iglesia. Este es el Señor de la iglesia. Ya en la última parte de este capítulo, el Señor le habla a Juan y le dice de que Él tiene un mensaje. Él tiene un mensaje para la iglesia. Él tiene un mensaje para sus hijos. Y le dice de que Él tiene que escribir. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Esto qué significa? Significa, hermanos, que toda la historia, el pasado, el presente y el futuro del hombre están gobernadas por el Señor. El Señor gobierna sobre el pasado, el Señor gobierna sobre el presente, el Señor gobierna sobre el futuro. Y por lo tanto el mensaje de Apocalipsis, hermanos, es un mensaje de consuelo para los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Para los que fueron antes que nosotros, para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. El Señor le concede a Juan, hermano. Fíjese usted la gracia del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de esas 7 estrellas que estaban en su diestra? ¿Cierto? Parece que las pasamos por alto y hablamos de la diestra, pero no, el Señor quiere que sepamos lo que son esas 7 estrellas. Bendito sea nuestro Señor. Y Él les dice aquí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, se los va a dar a conocer. Ahora, cuando hablamos de misterio, ¿se acuerda usted que un misterio siempre es una verdad escondida en las Escrituras? Y que solamente el hombre puede llegar a conocer porque Dios la da a entender. Entonces, eso es bonito. El Señor nos quiere decir, no nos quiere dejar con la incógnita, que no vayamos a la casa y ¿quieren las estrellas, hermano? ¿Sabe usted que no me acuerdo o nunca lo dijeron? Y los candeleros, tampoco. No, el Señor no quiere que tengas dudas. El Señor no quiere dejar con ningún espacio la duda o la especulación. A Juan, Él les dice lo siguiente. Los 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, este es el significado. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias, Señor. Quedamos igual. No, el Señor es sabio. Amén. El Señor es sabio. En primer lugar, hermanos, sin duda este texto es difícil de entender, difícil de explicarlo también, pero hermanos, las 7 estrellas que dice el Señor son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Algunas personas dicen, entonces significa que cada iglesia tiene un ángel guardián.
Si usted ve lo que significa el significado de la palabra ángel, hermano, en su concepto más natural, un ángel más que un ser celestial es un enviado. Es alguien comisionado por Dios para llevar un mensaje. Amén. Es un comisionado por Dios para llevar un mensaje. Y por lo tanto, hermanos, si usted sigue revisando luego más adelante las cartas específicas a cada iglesia, cada vez que se habla de los ángeles de la iglesia, se está hablando de los pastores de la iglesia, de aquellos hombres que han sido comisionados por Dios para apacentar la grey del Señor mientras Él vuelve. Y sin duda esos pastores, los que no estaban muertos ya, los que no habían sido sacrificados ya, tienen que haber estado muy tristes, cansados, temerosos. Pero hermanos, yéndonos a lo más estricto del significado de la palabra ángel, ángel significa, hermanos, alguien que es comisionado, lo dijimos, un enviado, y esto en un sentido amplio tiene un alcance que llega a cada creyente a través de la historia. Porque cada uno de nosotros ha sido mandado por Dios a comunicar sus verdades a un mundo que lo necesita. Amén. Y si a esto sumamos el número 7, tanto de las estrellas como de los candeleros y como de la iglesia, y entendemos ya lo que significa el 7, plenitud, entendemos de que aquí, hermano, el Señor tiene en su diestra ¿a quién? ¿Solo a los pastores? ¿Solo a los apóstoles? No, a cada uno de los creyentes que Él ha escogido, amado y ha muerto por ellos a través de toda la historia. Ninguno escapa de su cuidado, ninguno escapa de su protección. Bendito sea el Señor. Está hablando aquí de cada uno de sus hijos, grandes y pequeños, están escondidos en el hueco de la mano del Señor. Y Él camina entre los 7 candeleros. Él camina, hermanos, en aquel lugar donde habita su presencia, donde habita la presencia del Señor en su iglesia. Él camina junto a su iglesia, por senderos oscuros a veces, tristes a veces, sangrientos como los de esta iglesia aquí. El Señor camina con los suyos todos los días, todos los días. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, la revelación acerca de dónde está el Señor posicionado con respecto a los candeleros y a las estrellas que están en su diestra es una verdad gloriosa, maravillosa, hermanos. Y es la finalidad de este mensaje. Con esto ya terminamos. Es realmente maravillosa. ¿Por qué? Porque los hermanos del siglo I están sufriendo, porque el emperador Domiciano mandó a decir a la iglesia y a cada hombre de su imperio, Dominus es Deus. ¿Qué significa esto? El César es Señor y Dios sobre todo lo que existe. Pero en cambio los cristianos han dicho, no, solo existe un curio, solo existe un Señor, y ese es Cristo. El César no es Cristo. Y por causa de eso están muriendo. ¿Podían haberse librado? Solamente tomando un vaso de vino y arrojándolo sobre un altar, quizás tomando un puñado de sal y arrojándolo sobre el altar dedicado al César, y con eso salvaban sus vidas. Con eso salvaban sus vidas. Pero ellos no estaban dispuestos a transar con esta verdad. Solo existe un Señor y este Señor es Cristo. El Cristo crucificado. Él es el Rey de Gloria. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Mesías exaltado. Y Él está caminando en medio de los 7 candeleros que son la iglesia. El Señor, hermano, no está distante e indiferente de la realidad de su pueblo. El Señor está con su iglesia. Él camina entre sus santos. Él está con sus hijos. Está acompañándolos siempre. Él lo dijo antes de ascender: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y así es, hermanos, el Señor está cada día de la historia de su pueblo junto a su pueblo, junto a sus hijos. No hay día, hermanos, en que el Señor le falte a los suyos. Él siempre está acompañando a sus hijos. Él está caminando entre los 7 candeleros. Cada creyente salvado, hermanos, por la gracia del Señor, mientras está en este mundo, todos los días está viviendo en medio de este mundo en la compañía del Señor. Amén. Tú no estás solo, no caminas solo. Cristo camina contigo. Él camina entre los candeleros. Pero además, hermanos, añadimos el detalle maravilloso de esas 7 estrellas que representan a los 7 ángeles, que son la iglesia. Todas, ¿dónde están? En la diestra del Señor. El lugar más seguro donde se puede estar. El lugar donde nadie puede arrebatarle. Él conoce a los suyos. Dice el Evangelio de Juan: nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nadie puede quitarle a Cristo uno de sus salvados. Todos están escondidos en el hueco de su mano. No hay refugio más grande, no hay refugio más poderoso que la diestra del Señor. Bendito sea el Señor.
Hermanos, por lo tanto recuerda esto, lo dijimos al principio del sermón, las tribulaciones siempre han sido parte de la historia de la iglesia. Siempre han sido parte de nuestra historia. No debiésemos esperar algo diferente nosotros, hermanos, pero es inevitable sin duda preguntarse, ¿dónde estaba el Señor cuando las tristezas vinieron contra mí? ¿Dónde estaba el Señor cuando Esteban fue apedreado? ¿Dónde estaba el Señor cuando la cruel enfermedad nos quitó a un ser amado? ¿Dónde estás, Señor, hoy que te necesito tanto? ¿Dónde estás hoy que el dolor ha sacudido mi vida? Hermanos, esta visión lo revela. ¿Dónde está Cristo? El Señor está aquí, caminando entre los suyos, sosteniendo a sus hijos en sus manos. El Señor nunca se fue, el Señor nunca les ha olvidado, el Señor nunca nos ha abandonado, el Señor nunca ha dejado de lado a ninguno de aquellos por los cuales Él murió. Él sigue aquí, Él está contigo, Él está caminando entre los candeleros, Él está sosteniendo las estrellas con su diestra. ¡Qué gran visión de la majestad y la compasión del Señor! Él descendió a la muerte por nosotros, dio su vida en el Calvario, luego rompió, hermanos, las cadenas de la muerte, arrebató las llaves del infierno, hermanos, y Él se levantó resucitado, glorioso al tercer día, y ahora es Él el que domina, Él es el que manda. No es Nerón, no es Domiciano, no es el cáncer, no es la enfermedad, no es el enemigo del mundo, no es Él, no es Satanás tampoco, no es la tumba la que domina. El que domina hoy, el verdadero Señor, el verdadero Curios, es Cristo exaltado, y que a la vez tiene amor y compasión por los suyos. El Señor nunca se fue de tu lado, hermano. ¿Dónde estabas, Cristo? Y Él te toca la espalda. No temas. Siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. El Señor es quien permanece firme cerca de ti y te sostiene en su diestra. El Señor camina contigo en tu camino oscuro. Este Cristo revelado, majestuoso, imponente, indestructible, es el que te ama y es el que te guarda y es el que te dice hoy, como le dijo a Juan ayer, no temas. Iglesia, consuélate con estas palabras. Recibe aliento con estas verdades. Todo lo que tú puedas pensar y todo lo que puedas sentir, pásalo por el filtro de la palabra del Señor. Y allí tendrás dirección, allí tendrás esperanza para seguir adelante. Amén. Nuestro Mesías exaltado, majestuoso, pero compasivo. ¿Te gozas en tu Rey? ¿Te gozas en tu Señor? ¿Te deleitas en Él? Juan estaba en el destierro y le adoró. ¿Cuántos aquí hoy están en el destierro? ¿Cuántos están aquí batallando con la tristeza? ¿Cuántos cargan, hermanos, dolor en su corazón? ¿Cuántos sobrellevan un duelo en su alma? Y hay recuerdos tristes en su vida. Quizás experimentando circunstancias que todavía no logran entender y quizás nunca vas a entender. Pero hermano, sea lo que sea que estés viviendo, el que camina contigo es este Cristo glorioso. No es César el que domina, no es la tristeza la que domina, no es la muerte la que domina. Él es el Señor. Él es el Señor. Si te refugias en Él, hay esperanza. Y podrás adorarle, podrás tener un día del Señor, aún desde una cárcel, aún desde un desierto, aún desde el destierro, tu voz se puede levantar. Amén. Oremos al Señor. Amado Cristo, glorioso Señor, exaltado Maestro, eres grandioso. Oh Señor, ayúdanos y perdónanos si nuestra imagen de ti es inferior a lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos un arrepentimiento verdadero para que nunca más subestimemos tus designios ni miremos en poco tus propósitos. Hoy, Señor, venimos delante de ti con nuestras vidas completamente, muchas veces, Señor, superada por las circunstancias, con una tristeza y un dolor que no podemos manejar con nuestra propia fuerza. Pero aquí estamos hoy otra vez, buscando tu rostro, Señor, y deleitándonos, Señor, en tu verdad, de quién eres tú y lo que haces por nosotros. Permítenos, Dios, recibir nuevas fuerzas hoy y adorarte, Señor. Si estamos viviendo tiempos especialmente deleitosos, gloria a ti por eso.
Pero si como Juan estamos en una isla de destierro, de soledad y de quebranto, permítenos también levantar nuestras voces, Señor, con gozo y con certeza. No son las circunstancias las que dominan, no es el César el que domina, eres tú el Señor, eres tú la autoridad, eres tú el Rey. Gracias, Cristo, gracias por tu amor, gracias, Señor, por escondernos en tu mano poderosa. Bendice a tu pueblo, fortalece nuestras verdades, las certezas de nuestros corazones, fortalécelas y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Lo pedimos por Cristo. Amén. Que Dios de gracia y paz les bendiga, hermanos.